podemos tener dos padres. Muchas veces hemos escuchado que Jesús decía, Padre nuestro, Padre bendice, hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vamos a escuchar varias cosas que Jesús decía, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Hay algo maravilloso que nosotros podemos tener, ese mismo Padre del que Jesús está hablando. Nosotros podemos tener dos padres, el Padre biológico de la tierra y el Padre que está en los cielos. Vamos a ver cómo podemos estar tan seguros que podemos tener el mismo Padre que tuvo el Señor Jesucristo, cómo poder ser nuestro Padre también. Vamos a ver el contexto de cómo vamos a llegar a ese punto. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a ver algo que nos dice como instrucción, como regla, algo muy interesante. Romanos capítulo 3, verso 23. Que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí podemos ver que hay algo que nos puede frenar, que estoy diciendo, podemos tener dos padres, y si en cambio ahorita estoy diciendo, ¡ay! ¿Qué crees? No puedes porque estás destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, está hablando general de todos, y están destituidos, y entonces me estoy contradiciendo yo mismo. Vamos a ver más pasajes de tal forma que hay una solución para eso, porque todos pecaron, todos, y están destituidos, no hay excepción, no hay nadie que no esté en esta lista, todos pecaron. Ahí mismo en el libro de Romanos, vamos al capítulo 6, ahora vamos a ver el verso 23, porque está hablando de pecado ahorita lo que estamos leyendo. ¿Y qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. ¡Wow! Ahí está diciendo que más que ver que sea nuestro papá, hasta está hablando de es muerte el pecado. ¡Chin! Ahora, ¿qué podemos hacer? Dice lo siguiente, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí estamos viendo todo un panorama muy negro, pero estamos viendo que hay algo, hay una luz, hay una esperanza, que es esta parte. Lo malo, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En quien hizo la obra maravillosa, Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo que había un pecado y una separación, pero estamos viendo aquí en este mismo pasaje que hay una esperanza. Hay algo que nos da aliento. Hay algo que nos está diciendo aquí, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo podemos llegar ahí? Acompáñenme al famoso pasaje de Juan 3:16 al 18. Vamos a ver ese pasaje que muchos lo han escuchado, muchos lo han leído. Ahora hay que creerlo. No solo es leer por leer, hay que creerlo. Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, al mundo, que ¿qué hizo Él? Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está diciendo, wow, está abriendo el candado de lo que estamos viendo, que la paga del pecado es muerte. Y aquí nos está diciendo la referencia que para que creamos en Él y tengamos vida eterna. ¿Y por qué dice todo eso? El siguiente versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
Entonces, ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Wow! Dio un rescate, dio algo, nuestro Dios, a su Hijo, lo envió. El verso siguiente, verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está diciendo claramente que la decisión es personal, que la decisión de creer es de nosotros, es propia de cada quien. Y dice, pero el que no cree ya es condenado, el que rechaza lo que estamos viendo, la dádiva de Dios para la vida eterna. El que rechaza solito se condena, solito se pierde. Estamos viendo que Dios ha provisto una parte de que no solo es, ay, de tal manera envió Dios al mundo y todo, lo están viendo por algo y por una razón, por lo que vemos en el versículo anterior, porque todos pecaron y todos están destituidos y la paga del pecado es muerte. Y Dios, el Padre, nos está enviando a su Hijo para rescatarnos y para que creamos en Él. Acompáñenme nuevamente al libro de Romanos, al capítulo 10, versos del 9 al 10. Vamos a ver qué nos dice ahora Romanos, capítulo 10, verso 9 al 10. Porque ya estamos viendo que nos dio a su Hijo. ¿Y qué debemos de hacer con eso que ya nos dio a su Hijo? Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confiesas con tu boca, y que dice además, y creyeres en tu corazón, que si crees en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué pasa? Si crees eso, lo confiesas y lo dices y lo crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Ahí está diciendo una palabra muy interesante, salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, de la paga del pecado, que es muerte. ¿Qué nos dice a continuación el verso 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón, o sea, genuinamente, de a de veras, como se dice. Pero con la boca se confiesa para la salvación. Son dos cosas, decirlo y creerlo. Son dos cosas. Es una obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que mandó a su Hijo para hacer una obra maravillosa por nosotros, para rescatarnos, ya que sabemos que Él vino a pagar por nuestros pecados, fue crucificado y resucitó. Por eso aquí lo está diciendo, creerlo, confesarlo y creerlo de corazón. ¿Y para qué vamos a hacer todo eso de creer y confesar? Para tener la vida eterna, algo maravilloso. Ahora, podría parecer que nos salimos de contexto, de lo que es el Día del Padre y la adopción y el papá biológico, etcétera, etcétera. Parece ser que nos salimos, pero todo eso nos lleva a un punto. Acompáñeme a Juan, el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, porque estamos hablando de creer, confesar y verlo en el corazón. Juan, capítulo 1, verso 12, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, subrayen lo maravilloso que es lo siguiente: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es donde comienza la maravillosa adopción de nuestro Padre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. También nos adopta a nosotros como hijos a través de ese procedimiento que estamos viendo. Reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos separados de Dios y que la paga del pecado es muerte.
reconocer, arrepentirse, invitarlo a nuestro corazón, creerlo y confesarlo, creer que Él resucitó y pagó por nosotros, confesarlo con la boca y creerlo en el corazón. ¿Y qué pasa? Dice claramente: a los que le recibieron en su corazón. Y para que no quede duda, a los que creen. Creen, la misma palabra que estamos viendo de creer, lo vuelve a repetir aquí, de creer en su nombre. ¿Y qué les da el maravilloso regalo? De ser hechos hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos adoptados, es algo maravilloso. Dios nos adopta a nosotros. Vamos a ver si es una confirmación. Vamos a confirmarlo con las mismas escrituras. Acompáñenme ahora al libro de Romanos nuevamente, ahora el capítulo 8. Vamos a confirmar esta parte. Romanos capítulo 8, verso del 14 al 16, que nos dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow, estamos viendo una confirmación que está diciendo: si eres guiado por el Espíritu de Dios, quiere decir que si eres auténticamente su hijo de Dios, porque estás siendo guiado por su Espíritu. ¿Qué nos dice el verso siguiente? El verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, la esclavitud del pecado. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, algo muy interesante, que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Subráyelo, el espíritu de adopción. ¿Y qué dice? Por el cual clamamos: Abba, Padre. Con toda confianza podemos declarar que Él nos adopta y le podemos decir con toda confianza: Abba, Padre. Lo confirmamos como Abba, Padre. Wow, estamos viendo que realmente sí podemos tener dos padres. Ya estamos viendo el proceso y podemos con toda confianza decirle: Abba, Padre Dios, gracias, Padre, gracias por estar con nosotros y adoptarme, gracias por perdonar mis pecados y gracias por estar con nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Como todo padre, desea que sus hijos se comporten, que sus hijos sean agradables. Y aquí, como le he dicho, hay un manual de instrucciones del cual ahora podemos ver. Entonces ya somos hijos de Dios. ¿Qué partes podemos hacer? Hay muchas partes. Solamente voy a mencionar 3 que considero que son de las más importantes que todo hijo como nosotros debemos de hacer para agradar a Dios, ya que Dios lo ha dicho: misericordia quiero y no sacrificio. Y el conocimiento de Dios antes que holocaustos. El mismo Dios nos dice qué es lo que quiere de nosotros: misericordia y no sacrificios. Amor antes que los holocaustos, las procesiones, las cosas que llegues a hacer por tu inercia, por tu fuerza. Dios quiere otras cosas de nosotros. Él le interesa lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro accionar. Dios le interesa otras cosas, no lo que nosotros pensamos o creemos que le puede gustar o agradar a Dios. Son dos cosas diferentes. Ahora, como hijos, acompáñenme nuevamente al libro de Juan. Vamos a ver el capítulo 17 del libro de Juan, verso 3. Como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Es una recomendación y una palabra que nos ha dicho, que dice: y esta es la vida eterna, porque estamos hablando que Él nos da la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, solo único Dios verdadero, no cualquier Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste una parte de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es una parte que tenemos que hacer como hijos, que
Conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que nos adoptó, es conocerlo. Vamos a ver otra instrucción desde el Antiguo Testamento. Hay una instrucción maravillosa. Acompáñenme a Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Una instrucción muy importante que debemos de hacer como hijos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. ¿Qué nos dice? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas dos cosas: recibir, guardar y hacer, conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y para qué vamos a hacer todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la ley? Hay un para qué y por qué. Dice, porque entonces, una consecuencia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque estás haciendo, guardando y haciendo conforme a lo que está en este manual de instrucciones que nos dio nuestro Dios como cuidado de sus hijos para que nos vaya bien. Aquí lo está diciendo claramente, para que hacer prosperar tu camino, porque todo padre quiere que a sus hijos les vaya bien. ¿Y cómo lo hace nuestro Dios? A través de este manual, a través de lo que nos habla, a través de lo que nos dice. Por eso dice la palabra muy importante: meditarás de día y de noche, meditarás. Vamos a ver el último versículo de este estudio. Vamos a cerrar con el libro de Juan, capítulo 5. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Vamos a ver qué nos dice. Juan, capítulo 5, verso 39. Ojo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una indicación y podría llamarlo hasta inclusive una orden. Y como nuestro Señor debemos de hacerle caso, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, del Señor Jesucristo. Ellas dan testimonio, les dicen todo del Señor Jesucristo. Estamos viendo tres partes como hijos que podemos hacer. Parte número 1, conocer a tu Padre, conocer y buscarlo, al Dios verdadero, al Dios único. Meditar en esta palabra, meditar en las Escrituras de día y de noche, para enderezar nuestro camino, para enderezar nuestras cosas, porque vamos a hacer conforme a lo que Él dice. Y el punto número 3, que es escudriñarlo, ver más allá de lo que nos está diciendo nuestro Dios, analizarnos. Es válido hacernos preguntas, como lo estamos viendo: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace aquello? ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué aquello? O sea, son preguntas muy válidas de las cuales vas a poder ver esta parte. Siempre preguntarte: ¿qué me quiere decir Dios en esta parte? Nuevamente, hay una promesa para mí, hay una palabra, hay una instrucción, hay un pecado que debo de evitar, hay algo que debo de hacer, hay una instrucción, una orden que debo de hacer. Dios nos habla a través de las Escrituras. Y ya estamos viendo, en resumen, todo esto que estamos viendo del ser padre aquí en la tierra, y ver la maravillosa parte que podemos tener dos padres: el Padre que está en los cielos. Y ya estamos viendo que con toda confianza podemos decirle: Abba, Padre. Ya estamos viendo que las mismas Escrituras respaldan que confiadamente podemos acercarnos a Él y decirle: Padre, al igual como el Señor Jesucristo le decía Padre,
igual nosotros, igual Padre. Inclusive hay otro versículo, dice, pídanle al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. Pídanle a Él directamente. El mismo Jesús le está diciendo, pídanle al Padre en mi nombre. Pídanle, porque está dando la confianza y estamos viendo las Escrituras que nos adopta. Somos hechos hijos de Dios. Somos hechos coherederos juntamente con Cristo. Formamos y somos hermanos en Cristo porque tenemos el mismo Padre, Dios, que nos ha adoptado a todos, y al adoptarnos nos convierte en hermanos. No es la frase de que, ay, le decimos hermanito porque está con la religión o porque está Dios. Es un término específico, real, de hermanos espirituales, porque tenemos el mismo Padre que está en los cielos, que es Dios. Y con esto concluimos este estudio, que podemos tener dos padres, y vimos unas instrucciones de cómo tener empatía con los padres y los hijos, una empatía con los padres e hijos biológicos aquí en la tierra, y cómo es la parte espiritual de adopción con el Padre de los cielos, y cómo unas instrucciones de que debemos de hacer nosotros como hijos.